Mi prometida dijo delante de todos durante nuestros votos matrimoniales, que yo le arruiné su vida solo para hacerme quedar mal, así que la dejé en el altar, y ahora viene rogando, diciéndome que era un reto de TikTok. Nunca imaginé que mi boda, el día que había esperado con tanta ilusión, se convertiría en la escena más humillante de mi vida. La iglesia estaba decorada con velas, lirios y un mar de familiares y amigos expectantes. El sol se filtraba por los vitrales y reflejaba en el vestido blanco de Mónica cuando ella avanzó por el pasillo con su sonrisa perfecta. Era hermosa, mi futura esposa, y en ese momento, creía que también era mi destino. Las semanas previas a la boda habían sido un torbellino de preparativos. Mónica había insistido en que todo fuera impecable, la comida gourmet, la orquesta en vivo, el vestido hecho a medida. Yo, por mi parte, simplemente quería verla feliz. Gasté todos mis ahorros y parte de un préstamo para hacer realidad su sueño. Pero ese día, mientras ella caminaba hacia mí, me pregunté si realmente había sido nuestro sueño o solo el suyo. El sacerdote nos pidió intercambiar votos. Yo había ensayado los míos 1000 veces, cada palabra reflejaba el amor que sentía por ella. Respiré hondo y tomé su mano con firmeza. Mónica, desde el primer día en que te vi, supe que eras especial. Contigo aprendí lo que significa amar sin condiciones. Prometo estar a tu lado en los momentos buenos y malos, sostenerte cuando sientas que todo se desmorona, ser tu refugio y tu hogar. Hoy, ante nuestros amigos y familia, te elijo para siempre. Hubo un suspiro colectivo entre los invitados. Mónica sonrió y tomó aire. Fernando, dijo con dulzura antes de que su tono cambiara por completo. Desde que te conocí, mi vida ha cambiado, y no para bien. Me arruinaste la vida, Fernando. Un escalofrío recorrió mi espalda. Hubo un silencio absoluto. Un par de risas nerviosas se escaparon entre los invitados, pero cuando vieron mi expresión, supieron que no era una broma. Mónica siguió hablando, con una expresión que mezclaba osadía y algo de divertimento. Dejé todo por ti. Mis sueños, mis amigos, mis oportunidades. Y aquí estoy, frente a todos, atada a una decisión que nunca debí tomar. Las palabras golpearon mi pecho como martillos. Miré a mi madre, a mis amigos, al sacerdote, y finalmente a Mónica. ¿Pero qué demonios estás diciendo? Susurré, con la voz entrecortada. Ella no respondió. Solo sonrió con superioridad, como si todo fuera parte de un plan bien calculado. Las murmuraciones comenzaron a extenderse entre los asistentes. Algunos tenían los ojos abiertos como platos, otros miraban al suelo, tratando de evitar la incomodidad. Si estás tan arruinada, ¿por qué llegaste hasta aquí? ¿Por qué aceptaste casarte conmigo? Le pregunté con el corazón latiendo furiosamente en mi pecho. Mónica se encogió de hombros. Supongo que quería ver si podría encontrarle algún sentido en el último momento, pero no lo hay. Di un paso atrás. Mi visión se nubló, mi mente se negaba a procesar lo que estaba ocurriendo. En el fondo, había querido creer que Mónica y yo nos entendíamos, que nos amábamos, que nos íbamos a construir un futuro juntos. Pero en ese instante, supe que estaba equivocado. Me di la vuelta y, sin decir una palabra más, caminé hacia la salida. Escuché la agitación entre los asistentes, el murmullo de incredulidad. La voz del sacerdote intentó llamarme, pero no me detuve. Sentía mi corazón latir con furia en mis oídos, y una rabia incontenible me impulsaba a seguir adelante. Salí de la iglesia y el aire fresco golpeó mi rostro como una bofetada. Me detuve por un segundo, cerré los ojos y respiré hondo. Detrás de mí, la bulla se intensificaba. Sabía que pronto alguien vendría a buscarme, a preguntarme qué demonios había pasado. Pero en ese momento, solo tenía una cosa clara, la boda había terminado. Y con ella, también lo nuestro. No recuerdo cuánto tiempo caminé sin rumbo. Solo sabía que necesitaba alejarme de todo. La vergüenza, la humillación y la ira hervían dentro de mí como una caldera a punto de estallar. A cada paso, la escena en la iglesia volvía a mi mente, la expresión de Mónica, la incredulidad en los rostros de los invitados, mi madre llevándose las manos a la boca en un gesto de horror. Me detuve en una plaza vacía. La noche había caído y apenas me di cuenta de cuánto tiempo había pasado. Me senté en una banca y enterré la cara entre mis manos. Mi teléfono vibraba sin parar. Decenas de mensajes, llamadas perdidas. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarlo, pero no aún. La rabia me consumía. Había dado todo por ella, por nosotros. Me sacrifiqué,
Puse mis sueños en pausa para apoyarla en los suyos. Y todo para que me expusiera de esa forma. ¿Por qué? ¿Qué ganaba con eso? No podía entenderlo. Me levanté y seguí caminando. La ciudad seguía con su ritmo implacable, ignorando mi desastre personal. Nadie en las calles sabía que yo era el hombre al que acababan de humillar en su propia boda. Nadie conocía mi dolor. Finalmente, llegué a un bar de mala muerte. Me senté en la barra y pedí un whisky doble. Lo bebí de un trago y pedí otro. No era alguien que bebiera con frecuencia, pero esa noche no quería pensar, no quería sentir. Entonces, mi teléfono volvió a vibrar. Vi el nombre en la pantalla. Mónica. Apreté los dientes y dejé que la llamada sonara hasta que se cortó. Pero segundos después, llegó un mensaje. Fernando, por favor, contéstame. Necesito explicarte. Reí con amargura. ¿Explicarme qué? ¿Qué había sido un error? ¿Qué se arrepentía? La rabia se mezcló con el dolor. Apagué el teléfono y pedí otra copa. Esa noche, decidí que Mónica ya no formaría parte de mi vida. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Los días siguientes a la boda fallida transcurrieron en una nube de confusión y dolor. Me aislé del mundo, apagué mi teléfono y me sumergí en una rutina de insomnio y alcohol barato. Mis amigos intentaron contactarme, pero ignoré sus llamadas. Sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentar la realidad, pero en ese momento, lo único que quería era desaparecer. Fue una tarde cualquiera cuando mi hermana mayor, Clara, irrumpió en mi departamento. Había logrado entrar con una copia de la llave que mi madre le había dado por si acaso. Me encontró en el sofá, rodeado de botellas vacías y con la televisión encendida en un canal que ni siquiera estaba prestando atención. Fernando, ¿qué demonios estás haciendo contigo mismo? Su voz era dura, pero en sus ojos había preocupación genuina. No respondí. No tenía ganas de hablar. ¿Sabes lo que está diciendo Mónica? Continuó, con los brazos cruzados. Esa pregunta sí llamó mi atención. Me incorporé lentamente y la miré con el ceño fruncido. ¿Qué está diciendo? Clara sacó su teléfono y, tras unos toques en la pantalla, me mostró un video. Mónica estaba sentada en lo que parecía su habitación, con los ojos enrojecidos y el rostro afligido. Presionó play y su voz inundó el silencio de la habitación. Sé que muchas personas me odian ahora. Sé que lo que hice estuvo mal, pero quiero explicar la verdad. Hizo una pausa dramática, como si buscara el valor para continuar. No fue algo que planeé hacer con maldad. Solo fue un reto de TikTok. Las palabras se grabaron en mi mente como un golpe seco. Sentí una oleada de rabia mezclada con incredulidad. Me incliné hacia adelante, sin poder creer lo que estaba escuchando. Era un reto viral, continuó Mónica en el video. Decir algo impactante en los votos matrimoniales y grabar la reacción. Nunca pensé que Fernando reaccionaría así. Nunca pensé que se iría. Me quedé en silencio mientras el video terminaba. Luego miré a Clara, quien esperaba mi reacción. ¿Un reto de TikTok? Repetí, con una risa amarga. ¿Eso es lo que está diciendo? ¿Que todo fue una broma para conseguir visitas en Internet? Sí, respondió mi hermana, suspirando. Y ahora está intentando hacer que la gente la vea como la víctima. Dice que fue un error, que se dejó llevar, que te ama y que nunca quiso hacerte daño. Me pasé una mano por el rostro, tratando de procesar la información. Durante días había intentado encontrar una razón lógica para lo que Mónica había hecho. Pensé que quizás había tenido un colapso emocional, que tal vez había cambiado de opinión en el último momento y no supo cómo manejarlo. Pero jamás, ni en mis peores suposiciones, habría imaginado que todo fue por un estúpido reto de redes sociales. Esto es una locura, murmuré. No puedo creerlo. Bueno, pues créelo. Y no solo eso. Hay gente que está de su lado. Clara deslizó su dedo por la pantalla y me mostró los comentarios en el video. Algunos la criticaban duramente, pero otros decían cosas como es solo una broma, no fue para tanto o Fernando exageró, deberían reconciliarse. No puedo con esto, me levanté y empecé a caminar de un lado a otro, tratando de contener mi rabia. Sentía el pecho oprimido, como si algo me estuviera asfixiando. ¿Ella ha intentado hablar conmigo? Sí. Ha dejado mensajes en tu teléfono. Dice que quiere verte, explicarte en persona. Me quedé mirando el suelo, debatiéndome entre contestarle o no.
Parte de mí quería gritarle en la cara, preguntarle cómo pudo ser tan cruel. Pero otra parte sabía que hablar con ella no cambiaría nada. No quiero verla. No ahora. No después de esto, dije al final, con voz firme. Clara asintió, como si esperara esa respuesta. Me alegra oír eso. Pero Fernando, no puedes esconderte para siempre. Tienes que hacer algo. Lo sé, admití. Pero ahora mismo, lo único que quiero es alejarme de toda esta locura. Mi hermana no insistió. Se quedó conmigo un rato, en silencio, dándome el apoyo que necesitaba sin presionarme. Por primera vez en días, sentí que no estaba completamente solo. Pero una cosa era segura, la historia con Mónica no había terminado todavía. Los días pasaron y la furia dentro de mí no se disipaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Mónica en aquel video, justificando su humillación pública con la excusa absurda de un reto viral. ¿Cómo podía ser tan egoísta? ¿Cómo pudo sacrificar nuestro amor por unos minutos de fama en redes sociales? Un sábado por la tarde, después de días sin salir de mi apartamento, decidí salir a caminar. El aire fresco me ayudó a despejarme un poco, pero la tranquilidad duró poco. Mi teléfono vibró en mi bolsillo y, al sacarlo, vi su nombre en la pantalla. Mónica. De nuevo. Respiré hondo, sintiendo un nudo en el estómago. Contra todo lo que mi lógica me decía, contesté la llamada. Fernando, gracias por contestar. Su voz sonaba quebrada, pero no me dejé engañar. No tengo nada que decirte, Mónica. No hay nada que explicar, respondí con frialdad. Por favor, dame una oportunidad para hablar contigo en persona. Te lo ruego, suplicó. Hubo un largo silencio. Parte de mí quería verla, enfrentarla, exigirle respuestas. Pero otra parte, la más herida, sabía que nada de lo que dijera cambiaría el daño que ya estaba hecho. Está bien, dije al final. Nos vemos mañana en la cafetería de siempre. A las 5. Ni un minuto más. Gracias, Fernando. De verdad, gracias. Colgué sin despedirme. No estaba haciendo esto por ella. Lo hacía por mí. Necesitaba cerrar este capítulo de mi vida de una vez por todas. Al día siguiente, llegué a la cafetería antes de la hora acordada. Pedí un café y me senté junto a la ventana, observando a la gente pasar. Mi corazón latía con fuerza, pero no era emoción, sino rabia contenida. Cuando Mónica apareció, su rostro reflejaba cansancio. Se veía diferente, sin el maquillaje impecable ni la seguridad que solía irradiar. Se sentó frente a mí y jugó con sus manos nerviosamente. Fernando, gracias por venir, dijo en voz baja. Habla, respondí secamente. Ella tomó aire y me miró con los ojos llenos de arrepentimiento. No hay excusa para lo que hice. Lo sé. Fue una estupidez. No pensé en las consecuencias, solo pensé en la broma, en la reacción que causaría. Nunca imaginé que realmente te irías. Su voz se quebró. Te amo, Fernando. Lo juro. Haría cualquier cosa por arreglar esto. Reí sin humor. ¿Cualquier cosa? Lo único que tenías que hacer era respetarme. Y no lo hiciste, la miré con dureza. El amor no es un juego, Mónica. Y lo que hiciste no tiene perdón. Lo sé, susurró. Pero, ¿no podemos intentarlo otra vez? Podemos empezar de nuevo. He borrado el video, he pedido disculpas públicas. No me importa lo que la gente piense de mí, solo me importas tú. Negué con la cabeza. Mónica, esto no se trata de redes sociales ni de la opinión de los demás. Se trata de nosotros. Y lo arruinaste. No puedo confiar en ti. No puedo volver a mirarte sin recordar lo que hiciste. Esto se acabó. Sus lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Intentó tomar mi mano, pero la aparté. Por favor, susurró. Me puse de pie y dejé dinero sobre la mesa. Adiós, Mónica. Que te vaya bien en la vida. Salí de la cafetería sin mirar atrás. El aire frío golpeó mi rostro, pero esta vez no sentí dolor, sino alivio. Finalmente, había terminado. Y con esa certeza, supe que, por primera vez en días, podía seguir adelante. El día después de mi encuentro con Mónica, me desperté con una extraña sensación de calma. Había tomado la decisión correcta al rechazarla, pero no esperaba lo que vendría después. Las redes sociales explotaron con la historia. Lo que comenzó como un simple escándalo entre dos personas se convirtió en un fenómeno viral. Los titulares eran brutales.
Novio deja a su prometida en el altar tras cruel reto de TikTok. La broma que arruinó un matrimonio antes de empezar. Venganza o justicia, la decisión de Fernando. Mi teléfono no paraba de sonar. Amigos, familiares, incluso reporteros intentaban contactarme. Algunos querían apoyarme, otros querían mi versión de los hechos, y algunos solo querían sensacionalismo. Intenté ignorarlo, pero no podía evitar leer los comentarios. Había quienes me llamaban un héroe por haberme alejado de una mujer que me humilló públicamente. Otros, sin embargo, decían que exageré, que debí perdonarla porque solo fue una broma. No entendían que no se trataba del chiste en sí, sino de la falta de respeto, de la traición a lo que se suponía que era el día más importante de nuestras vidas. Lo que más me dolió fue ver cómo Mónica intentaba manipular la narrativa. En entrevistas y publicaciones, lloraba frente a la cámara, decía que me amaba y que había cometido un error del que se arrepentía profundamente. Pero lo que realmente me hizo hervir la sangre fue un clip en el que decía: Fernando me dejó en el altar sin darme la oportunidad de explicarle. Fui humillada delante de todos. Lo único que quiero es que me perdone. Era increíble cómo intentaba convertir la historia en su favor. Pero lo peor estaba por venir. Un amigo me envió un video que alguien había filtrado. En él, Mónica estaba con un grupo de amigas, riendo y diciendo: Dios, ¿pueden creerlo? La cara que puso Fernando fue épica. No pensé que de verdad se iría, pensé que se quedaría ahí parado como un tonto. La furia me recorrió entero. Todo su arrepentimiento era una farsa. Solo estaba tratando de limpiar su imagen porque había perdido seguidores y la gente la criticaba. Pero la verdad ya estaba ahí, expuesta para todos. No tenía que decir nada. Su propia voz la delataba. Decidí mantenerme al margen del escándalo y no responder públicamente. No quería convertir mi vida en un espectáculo. Bloqueé a Mónica de todas mis redes y cambié mi número de teléfono. No necesitaba más drama en mi vida. Pero no todo fue negativo. La situación me hizo darme cuenta de quiénes eran mis verdaderos amigos. Gente que estuvo ahí para apoyarme, para recordarme que valía más que una relación construida sobre una mentira. Una noche, mientras veía la ciudad desde mi balcón, me di cuenta de que, a pesar de todo, había ganado algo invaluable: libertad. Había escapado de una relación que, tarde o temprano, me habría destruido. Y eso valía más que cualquier disculpa falsa. Los días transcurrieron con una calma aparente, pero por dentro sentía una tormenta que no me dejaba en paz. A pesar de todo lo que había ocurrido, de toda la humillación y la furia, una parte de mí aún recordaba los momentos felices con Mónica. Era inevitable. Habíamos pasado años juntos, compartido sueños, planes y risas. ¿Cómo podía borrar todo eso de un día para otro? Me sorprendía a mí mismo revisando antiguas fotos en mi teléfono, recuerdos de viajes, cenas románticas y noches interminables hablando de cualquier cosa. En algún momento, la había amado con todo mi ser. Y esa sensación no desaparecía tan fácilmente. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, mi teléfono vibró en la mesita de noche. Lo había cambiado por completo después del escándalo, pero algunos contactos cercanos aún lo tenían. Tomé el aparato y al ver el nombre en la pantalla, mi corazón se detuvo por un segundo. Era Mónica. Mi primer instinto fue ignorarla, pero el dedo se me movió solo y deslicé la notificación para leer el mensaje. Fernando. No sé si leerás esto, pero necesito decirte algo. No para que me perdones, solo para que me escuches. Por favor, dime si podemos hablar. Cerré los ojos con frustración. Sabía que lo mejor era dejarlo pasar, seguir adelante y no mirar atrás. Pero una parte de mí, la más irracional, quería escuchar lo que tenía que decir. Quería entender en qué momento se convirtió en la persona capaz de humillarme por un simple reto. Después de varios minutos de debate interno, respondí: dime lo que tengas que decir aquí. No habrá más encuentros entre nosotros. A los pocos segundos, su respuesta llegó. No es algo que pueda escribir en un mensaje. Necesito verte en persona, aunque sea por última vez. No quiero justificarme, pero necesito que entiendas lo que pasó. No todo es como crees. Resoplé con incredulidad. ¿Cómo que no todo era como creía? Lo vi con mis propios ojos. Escuché sus propias palabras riéndose de lo que hizo. Aún así, la duda comenzó a instalarse en mi mente. Decidí que no valía la pena seguir con el juego. Si realmente quería decir algo, que lo hiciera sin verme la cara. Respondí:
No hay nada que entender, Mónica. Tú misma lo dijiste, no pensaste que me iría. Fue un reto, una broma. Lo planeaste y no te importó cómo me sentiría. ¿Qué más hay que decir? Esta vez, tardó más en responder. Cuando lo hizo, sus palabras me desconcertaron por completo. No lo planeé sola. No quería hacerlo, pero me presionaron. Hay cosas que no sabes, Fernando. Si realmente alguna vez me amaste, por favor, déjame explicártelo. Me quedé mirando la pantalla. ¿Presionada? ¿Por quién? ¿Qué sentido tenía eso? Miles de preguntas comenzaron a cruzar mi mente. Pero antes de que pudiera responder, Mónica envió otro mensaje. Mañana estaré en la cafetería donde solíamos ir, a las 6. Si no vienes, lo entenderé. Pero si de verdad quieres respuestas, te estaré esperando. Me quedé con el teléfono en la mano, debatiéndome entre la razón y la curiosidad. Sabía que lo mejor era ignorarla y seguir adelante. Pero también sabía que hasta que no tuviera todas las respuestas, los fantasmas del amor seguirían persiguiéndome. No dormí bien aquella noche. La idea de ver a Mónica nuevamente después de todo lo ocurrido me perturbaba más de lo que quería admitir. Me levanté temprano y traté de seguir con mi día como si nada pasara, pero el peso de la cita pendiente en la cafetería me seguía como una sombra. Al final, decidí ir. No porque quisiera reconciliarme, sino porque necesitaba respuestas. No podía permitir que los sí me atormentaran por el resto de mi vida. A las 6 en punto, llegué al café donde habíamos compartido tantas conversaciones y momentos felices. Sentí un nudo en el estómago cuando la vi sentada en nuestra mesa de siempre, con una taza de café humeante entre sus manos. Fernando, dijo en cuanto me vio, con la voz temblorosa. Estoy aquí. Di lo que tengas que decir, le respondí, sin ganas de rodeos. Ella tomó aire y miró hacia la ventana, como si intentara reunir el valor para hablar. No fui yo quien ideó el reto. Su voz era apenas un susurro. Mis amigos me convencieron. Dijeron que era algo gracioso, que demostraría cuán fuerte era nuestro amor, que sería solo una broma que después recordaríamos riendo. La miré incrédulo. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Me estás diciendo que arruinaste nuestra boda porque unos amigos te convencieron? Mi tono estaba cargado de escepticismo. No quería hacerlo. Pero insistieron. Dijeron que todos los novios reaccionaban bien, que sería algo que nos haría virales, que luego podríamos contar la historia como algo divertido. Su voz se quebró. Pero nunca imaginé que te irías. Sentí una mezcla de ira y frustración. No podía entender cómo alguien podía ser tan influenciable. Habíamos construido una relación durante años, y la destruyó en cuestión de segundos por la presión de otros. ¿Y qué hiciste cuando viste que no lo tomé como una broma? Pregunté, cruzándome de brazos. Me di cuenta demasiado tarde de lo que había hecho. Pensé que podríamos arreglarlo después, que podríamos hablarlo, pero cuando te vi salir de la iglesia, supe que lo había arruinado todo. Suspiré pesadamente. No importaba cuántas explicaciones diera, el daño estaba hecho. No podía borrar la humillación que sentí en aquel altar, ni la vergüenza de enfrentar a todos después. ¿Por qué me llamaste, Mónica? ¿Qué esperas que haga con esta información? Le pregunté finalmente. No lo sé, susurró. Tal vez, esperaba que pudieras perdonarme. No para volver, sino para que al menos puedas seguir adelante sin odio en tu corazón. Me quedé en silencio un momento. A pesar de todo, entendía que debía soltar el rencor. No por ella, sino por mí. No podía permitir que el dolor del pasado siguiera definiendo mi futuro. Te perdono, dije al fin, sintiendo un peso levantarse de mis hombros. Pero eso no significa que pueda olvidar ni que tengamos algo más que hablar. Mónica asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Lo entiendo. Me levanté y, sin mirar atrás, salí de la cafetería con la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, tenía el control de mi vida. Era hora de un nuevo comienzo. El tiempo pasó y aunque la tormenta mediática en torno a la boda fallida comenzó a disiparse, el daño ya estaba hecho. Mónica, la mujer que alguna vez creí conocer, se convirtió en el blanco de un linchamiento público sin precedentes. Las redes sociales, antes su aliada, ahora la condenaban sin piedad. Una tarde, mientras revisaba mi correo, me encontré con un mensaje inesperado de un antiguo amigo en común. Adjunto había un enlace a un video de Mónica, transmitido en vivo, donde hablaba entre lágrimas. He perdido todo, decía, con la voz quebrada.
La gente me odia, mis seguidores me abandonaron y mi reputación está destruida. Cometí un error, lo sé, pero ¿es esto justo? Pude notar su desesperación, pero me mantuve impasible. No podía olvidar lo que había hecho. Sus acciones tenían consecuencias y ahora las estaba enfrentando. Días después, otro mensaje llegó a mi bandeja de entrada. Esta vez, era ella. Dudé en abrirlo, pero la curiosidad pudo más. Fernando. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito hablar contigo. No para pedirte que volvamos, sino para pedirte ayuda. Por favor, dime si podemos vernos. Mónica. Respiré hondo. No le debía nada, pero una parte de mí quería entender qué tan profundo había caído. Acordamos vernos en un parque discreto, lejos de miradas indiscretas. Cuando llegué, me sorprendió verla. Estaba irreconocible. Sus ojos hundidos, su ropa desaliñada, la sombra de alguien que alguna vez fue segura de sí misma. Gracias por venir, dijo con voz temblorosa. ¿Qué quieres, Mónica? Pregunté con frialdad. Ella suspiró, mirando sus manos antes de hablar. No sé qué hacer. Perdí oportunidades de trabajo, amistades, hasta mi familia me ha dado la espalda. Lo arruiné todo, se frotó los ojos. Quiero cambiar, pero no sé cómo. Necesito ayuda, Fernando. Sentí una punzada de compasión, pero me recordé que no era mi responsabilidad salvarla. Había tomado sus decisiones y ahora enfrentaba las consecuencias. Mónica, no puedo hacer nada por ti, dije con firmeza. Lo que hiciste tuvo un precio, y ahora lo estás pagando. Solo tú puedes decidir cómo seguir adelante. Ella sollozó, asintiendo con tristeza. Lo entiendo. Solo quería que lo escucharas de mí. Nos quedamos en silencio unos segundos. Luego, me levanté. Cuídate, Mónica. Y me fui, dejando atrás a la mujer que alguna vez amé, pero que ahora solo era un recuerdo de lo que pudo haber sido y nunca será. Después de aquel encuentro con Mónica, sentí un alivio extraño, como si una carga invisible se hubiera levantado de mis hombros. Me di cuenta de que, por mucho que me hubiera dolido, su caída no me traía felicidad ni venganza. Solo me reafirmaba en algo importante, había hecho bien en alejarme. Sin embargo, la lección no estaba completa. La vida seguía su curso y yo tenía que encontrar la manera de seguir adelante sin que este capítulo me definiera para siempre. Comencé a centrarme en mí mismo. Retomé viejas amistades que había descuidado, volví a hacer ejercicio y hasta me animé a viajar un poco, algo que siempre había querido hacer, pero que pospuse por la relación con Mónica. Me di cuenta de cuánto tiempo había pasado sin priorizarme a mí mismo, sin pensar en lo que realmente quería para mi futuro. Las redes seguían hablando de la historia, pero yo ya no prestaba atención. Sabía que Mónica intentaba reconstruir su vida, aunque aún había muchas personas que no estaban dispuestas a perdonarla. No era mi problema. Yo ya la había perdonado en mi interior, aunque eso no significara que volvería a confiar en ella. Un día, mientras tomaba un café en mi lugar favorito, un viejo amigo, Jorge, se sentó a mi mesa sin previo aviso. Había sido de mis compañeros más cercanos en la universidad, pero nos habíamos distanciado con el tiempo. Hermano, tienes que contarme cómo lo hiciste, dijo con una sonrisa. Saliste de algo que hubiera destruido a cualquiera. Reí, no porque fuera gracioso, sino porque en su momento, yo también había sentido que estaba destruido. No hay fórmula mágica, Jorge. Solo entendí que no podía quedarme atrapado en el pasado. Me pasó algo horrible, pero no iba a dejar que definiera mi vida para siempre. Él asintió con comprensión. Eso es lo que más respeto. Hay gente que se aferra al odio, pero tú lo soltaste. Y tenía razón. Aprendí que el perdón no es para la otra persona, sino para uno mismo. No se trata de justificar lo que hicieron, sino de liberarse del peso de la amargura. Y en ese momento, supe con certeza que estaba listo para seguir adelante. Meses después, conocí a alguien nuevo. No fue algo planeado ni forzado, simplemente sucedió. Al principio tenía miedo de abrirme de nuevo, pero me di cuenta de que no podía dejar que una mala experiencia me cerrara al amor. Esta vez, lo haría diferente. Esta vez, me aseguraría de que la relación estuviera construida sobre la confianza y el respeto mutuo. La lección estaba aprendida. Y con ella, mi historia con Mónica finalmente quedaba en el pasado. El tiempo pasó y, con cada día que transcurría, me di cuenta de cuánto había cambiado. Ya no era el hombre que se quedó paralizado en el altar, ni el que escapó de la humillación con el corazón destrozado.
Ahora era alguien que había aprendido de sus errores, que había encontrado la paz en sí mismo y que finalmente había cerrado un capítulo doloroso de su vida. Una tarde, caminando por la ciudad, pasé frente a una librería y me detuve ante la vitrina. Siempre había amado la literatura, pero lo había olvidado durante los años que estuve con Mónica. Decidí entrar y, después de un rato, compré un libro que me recordaba a mis viejos tiempos universitarios. Fue un pequeño recordatorio de que, en mi proceso de sanar, también debía reconectar con las cosas que me hacían feliz. Unos meses después, mi vida había tomado un rumbo completamente distinto. Había cambiado de trabajo, mudado a un apartamento más pequeño pero acogedor, y lo más importante, había dejado atrás las sombras del pasado. La gente aún hablaba de la historia de la boda fallida, aunque ya con menos interés. Para mí, ya no importaba. Un día, recibí un mensaje inesperado de Mónica. Solo decía, espero que estés bien. Lamento todo. No respondí. No porque aún sintiera rencor, sino porque ya no había necesidad de mantener una conexión con ella. Nuestro tiempo juntos se había terminado. Poco después, conocí a alguien especial. No fue una historia de película, ni un romance inmediato, pero era real y sincero. Aprendí a amar sin miedo, sin ataduras al pasado. Me permití ser vulnerable otra vez y, para mi sorpresa, esta vez la relación se sintió como algo sano, como algo que valía la pena construir. Una noche, sentado en la terraza de mi nuevo hogar, miré las luces de la ciudad y respiré profundamente. Pensé en todo lo que había vivido, en cómo una experiencia tan devastadora terminó siendo la razón por la que finalmente aprendí a valorarme a mí mismo. Porque, al final, la historia no era sobre Mónica y su traición. No era sobre la humillación ni la ira. Era sobre mí. Sobre cómo me levanté después de haber tocado fondo, sobre cómo aprendí a soltar el pasado y a escribir mi propia historia. Y esta vez, la historia sí tenía un final feliz.